Tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más agradecido con Dios por el privilegio de transmitir la hermosa palabra de Dios. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas en nuestro canal a nombre de Ministerio Cristiano Jesús es Señor. Hoy tenemos la siguiente pregunta: ¿por qué Dios permite el mal? Si Dios existe, ¿por qué deja que sufra? ¿Por qué permite esta enfermedad? ¿Por qué deja que exista el hambre en el mundo? ¿Por qué existen las guerras? Es una pregunta muy recurrente y razonable. Si somos sus hijos y Jesucristo vino a decirnos que nos ama, ¿por qué sufren tantas personas en el mundo? Sin duda es un gran misterio con muy difícil respuesta, y dependiendo de qué momento estés viviendo en tu vida y las circunstancias, esta respuesta te servirá. O tal vez no la comprenderás en absoluto. Llega un punto en la vida en que toda persona que cree en Dios se hace esta pregunta. Empecemos escuchando esta pequeña historia. ¿Existe el mal? Fue la pregunta del profesor universitario, retando a sus alumnos con esta pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante contestó valiente: sí, lo hizo, Dios creó todo. Sí, señor, respondió el joven. El profesor contestó: si Dios creó todo, entonces Dios también hizo el mal, pues el mal sí existe, y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta, y el profesor feliz se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito. Otro estudiante levantó su mano, Albert Einstein, y dijo: ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió el profesor. El joven Albert Einstein se puso de pie y preguntó: profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa, muchacho? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted, joven, nunca ha tenido frío? El muchacho respondió: de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es ausencia de calor. Hemos creado esa palabra, ese término, para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad?, continuó el muchacho Albert Einstein. El profesor respondió: por supuesto que existe. El estudiante contestó: nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad la ausencia de la luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma para descomponer la luz blanca en varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de ondas. En cambio, la oscuridad no. Oscuridad es un término que el hombre ha creado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente el joven preguntó al profesor: señor, ¿existe el mal? El profesor respondió: por supuesto que existe. Como lo mencioné al principio, vemos violaciones, crímenes, guerras, violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. A lo que el estudiante respondió: el mal no existe, señor. O a lo menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es, al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de bien, la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor, que existen como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta con el frío cuando no hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz. Sin embargo, la Biblia menciona el origen del mal mucho antes de que el hombre haya sido creado. Veamos lo que pasa con el rey de Tiro, o Satanás, que para ese entonces aún no era malvado. En la Biblia, en Ezequiel 28, verso 12 en adelante,
nos relata la historia de este ángel querubín hermoso y protector, que era perfecto, lleno de hermosura y esplendor. Su vestimenta era realmente hermosa, hasta el día que en su corazón se halló maldad, y como Dios trató con él, pero el resultado final fue la transformación de este ser de luz en un ser lleno de tinieblas, carente de bien. En Isaías 14:12 en adelante, la Biblia habla mucho más de este ser denominado Lucero, que explica un poco más que el corazón de Lucero ya no era de bien, sino de mal. No era el mismo, era carente de luz. Ahí se originó el mal, conforme nos cuenta la Biblia. Luego, después, en el tiempo, Dios creó al hombre, creó también este mundo y el universo, con un libre albedrío de escoger. El hombre no era un androide, no era un robot al cual estaba programado solo para obedecer, solo para hacer el bien. Sabemos la historia que se relata en Génesis 2 en adelante, donde nos muestra el trágico resultado. El apóstol Pablo en Romanos 5:12 dice en la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí nos muestra el resultado de la desobediencia en Adán. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y para aclarar un poco más, hemos consultado Romanos 3:23 en la traducción al lenguaje actual, y dice de la siguiente manera: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Albert Einstein tenía razón. La maldad es el resultado de la ausencia del bien en el corazón del hombre, que en su libre elección escogió el mal, escogió hacer lo malo. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos ama, así que nosotros tenemos que tener la posibilidad de amar. Y esa posibilidad de amar, de entregarse a los demás, de creer en el bien, de cuidar a los otros, implica que exista también la posibilidad de no hacerlo. Si podemos amar, también podemos no hacerlo. Si no, no podríamos querer. El amor implica, por tanto, libertad, y eso implica la posibilidad de no hacerlo. Dios no ha creado un mundo en el que somos marionetas o robots o androides programados. Somos libres para elegir el bien y el mal. En Deuteronomio 30, verso 19 dice la palabra de Dios: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ahora, ¿qué acción hizo Dios contra el mal? Contra este mal que se ve y se respira por todo lado. Dios en Jesús vino a este mundo a sanar el corazón del hombre, el hombre carente de luz y de bien. Sin embargo, respetando la libertad de éste a escoger entre el bien y el mal, Jesús la luz vino a alumbrarnos para que ya no estemos en tinieblas, es decir, en maldad, sino en luz, en bien. En San Juan 1, verso 4 y 5 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En San Juan 1, 9 al 12 dice la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no ha cambiado, mi querido amigo o hermano.
Dios es amor, Dios es justicia. Dios envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea ya no muera más, no sufra por el pecado, no sufra por el mal, sino que tenga vida, que tenga luz, que tenga bien, que tenga verdad en su vida. En San Juan 3, verso 16 al 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En San Juan 3, verso 19 en adelante dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, finalmente, mi querido amigo y oyente, ¿por qué Dios permite el mal? Resumen, el mal existe desde antes que el hombre fuera creado. Se originó en el corazón de Satanás, luego en el corazón del hombre, provocando el alejamiento de Dios. El corazón del hombre necesita a Dios, necesita la luz, el bien, necesita a Jesús, para ya dejar atrás el mal y hacer el bien. Si el hombre llenara su vida con la presencia de Dios, el mundo sería otro. No es que Dios permite el mal. Los males ocurren no porque Dios tenga la culpa por no actuar. El mal y las tinieblas siempre existirán, siempre y cuando el corazón del hombre tenga carencia de luz, es decir, esté alejado de Dios. Así es, mis queridos amigos, ha sido un honor y un privilegio poder compartir y responder esta pregunta. Antes de despedirme, quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal en YouTube a nombre de Ministerio Cristiano Jesús es Señor. Dios mediante será hasta el siguiente video. Muchas bendiciones. Shalom. Yo llevaré las bellas palabras que encontré y desde mi casa te